grandes y no para cerrárselas en la cara. Soy orgullosamente egresado de la Escuela Normal Rural Pasto de Quiroga de Tiripetío, Michoacán. La primera en México y en América Latina. Sí, de esa escuela a la que todos señalan y acusan por sus luchas radicales y su actitud crítica hacia el sistema. Conozco a plenitud su historia, sus luchas radicales, conozco su forma de pensar y el sentir de todos los que allí estudian, pues regularmente todos somos de origen campesino y de los estratos sociales más humildes del medio rural en Michoacán. Somos esos pobres, y eso no es delito. Somos todo lo que ustedes quieran que seamos, pero no delincuentes. Ese calificativo no lo voy a aceptar para ninguno de ellos. Aunque en los últimos días a más de 700 jóvenes de mi institución les dieron ese trato, mientras que a quienes realmente en nuestro país son grandes criminales no los tocan ni con el pétalo de una rosa. Somos pues más de 90 generaciones las que hemos sido formados bajo el cobijo de esa histórica institución, y todos, a pesar del tiempo, compartimos las mismas luchas, los mismos sueños, las mismas aspiraciones, el mismo pensamiento. Y por ello, desde el pasado 15 de octubre, en la madrugada que las fuerzas del orden federal y estatal irrumpieron violentamente en nuestra escuela, la Normal de Arteaga y la Normal Indígena de Cherán nos hieren a todos los mismos golpes, nos asfixia el mismo encierro en el que han sometido a muchos de nuestros compañeros, y nos une un inevitable sentimiento de despreciar y repudiar el excesivo uso de la fuerza pública, que es un signo inocultable del autoritarismo y la intolerancia política que hoy vivimos con plenitud en Michoacán. Buenas tardes, diputado Víctor Silva Tejeda, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, diputados y diputada integrante de la misma, amigos todos, medios de comunicación y ciudadanos libres que hoy nos acompañan. Ante esta tribuna, que es la más importante en Michoacán, vengo a nombre de mi fracción, la del Partido de la Revolución Democrática, a manifestar nuestra posición en relación con los reprobables hechos ocurridos la madrugada del 15 de septiembre en las escuelas normales de Tiripetío, la Normal Indígena de Cherán y la Normal de Arteaga, a manos de las fuerzas policíacas. De entrada, quiero expresar que por décadas los normalistas michoacanos han adoptado una posición crítica hacia el sistema educativo mexicano y se han opuesto a las reformas estructurales que periódicamente se hacen a la currícula o planes y programas de estudio de la educación básica y normal. No es de ahora que se manifieste y que se solicite la no aplicación de los mismos en la entidad. Tampoco para nadie es desconocido de sus movilizaciones por garantizar una plaza automática al egresar o por aumentar su matrícula escolar. Luego, entonces, lo que se ha hecho para contener estas demandas estudiantiles ha sido escucharlos, calibrar sus propuestas y valorar sus planteamientos, y así, durante años, con sensibilidad y oficio político de las autoridades competentes, se han logrado acuerdos y se han dado solución a sus demandas, que son igual de legítimas a la de los obreros que en todo el país hoy rechazan la reforma laboral, a la de los maestros que luchan por la gratuidad de la educación y a la de los campesinos que hoy claman y quieren mejores precios para sus cosechas. Michoacán
Ha sido pues y será por siempre un Estado dinámico, de ideas progresistas, de ideas libertarias, de amplios movimientos sociales, de históricas luchas democráticas. Eso debería ya de tenerlo claro quien se ostenta como secretaria de Educación en el Estado, Teresa Herrera. Eso debería de conocerlo a precisión quien tiene en sus manos la política interna de la entidad, que es Jesús Reina, el secretario de Gobierno. Pero sobre todo, debería de asumirlo de una buena vez el gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa, pues ofreció respeto a Michoacán. Y parece olvidársele que los cientos de estudiantes que mandó golpear y encarcelar también son michoacanos, y que la hazaña con la que violentamente intentó poner orden es propia de los regímenes totalitarios y los gobiernos del PRI de la década de los 60 y 70, que en nuestro país llenaron de sangre y miedo las principales plazas y universidades públicas en la época de la espantosa casas de estudios. Más tarde fue la comunidad indígena y los telebachilleratos, a quienes, por cierto, aún no se les resuelve nada. El 15 de octubre por la madrugada fueron los normalistas, y esto pareciera no parar. Las declaraciones temerarias que ha hecho el Ejecutivo e incluso algunos miembros del Legislativo en medios de comunicación estatal dejan en evidencia la estrategia clara del partido en el poder: inhibir y someter al movimiento social y a quienes piensan diferente. Esta forma de utilizar el poder, la aplicación de la ley del garrote y hacer valer lo que comúnmente llaman aplicación del Estado de Derecho, está convirtiendo a Michoacán en un polvorín, porque naturalmente que la violencia genera más violencia. La pretensión del gobierno federal y estatal de querer apagar con fuego el fuego solo provocará mayor tensión, mayor inestabilidad social y mayor ingobernabilidad de nuestro Estado. Y como muestra de ello son las reacciones en cadena de los grupos sociales y sindicales que desde el día siguiente a la brutal represión se han solidarizado con los normalistas en todas las regiones y la capital del Estado. El Partido de la Revolución Democrática, ante estos acontecimientos, quiere dejar de manifiesto que Michoacán requiere seguir siendo un Estado democrático, plural, tolerante, respetuoso de los derechos humanos y garantías individuales, respetuoso también de las diferentes formas de organización social y de pensamiento, orgulloso de su idiosincrasia, de sus raíces culturales, de sus conquistas sociales y de su historia. Las normales de este Estado forman parte de esta historia y de esta gran herencia cultural, por universalizar la educación y llevar el saber a todos los rincones del Estado, por lo que lejos de agraviarlas, deberían fortalecerlas con toda la fuerza del Estado y no con la ley que a fuerza de policías y más policías busca doblegarlas. Que la política, compañeros, y el poder en Michoacán deben asumirse como un instrumento a través del cual se le garantice a los michoacanos la seguridad y la paz social que tanto requerimos, con el pleno entendimiento de que es con el diálogo y solo con el diálogo como se construyen los acuerdos y se da el entendimiento entre gobernantes y gobernados. No es pues con armas, policías y represión física como debe darse respuesta a quienes luchan por acceder a una mejor educación y dignificar su existencia. Que nada justifica el uso de la fuerza pública para apagar las voces de quienes rechazan un plan y programas de estudio. El gobierno de Michoacán no debe ser insensible e intolerante. A casi un año de gobierno sigue faltando operación política, tacto político y en este caso capacidad de la secretaria de Educación en el Estado, María Teresa Catalina Herrera Guido, para darle un trato oportuno y adecuado al sector educativo. No pueden decir que condenan la violencia y en un acto de escasa lucidez buscan solucionar el conflicto con operativos gravosos a base de policías, gases lacrimógenos, golpes y cárcel.
ante esa forma de actuar. ¿Quién es más violento? ¿Quién? ¿Qué reprobamos? Que el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José María Cázares Solórzano, haya declarado que el operativo en la Normal de Tiripetío fue oportuno y hasta el momento esté silenciado, cuando en este tema debería ser garante del respeto a los derechos humanos y las garantías individuales de los jóvenes que aún están detenidos, de los que fueron vejados y golpeados salvajemente. Exigimos entonces la intervención inmediata de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la intervención también de la Comisión Estatal en Michoacán, a efecto de que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes sobre las claras violaciones a los derechos fundamentales de los detenidos, derivados de la actuación violenta e indebida de las fuerzas federales y estatales bajo el uso desmedido de la fuerza pública en contra, decía, de los estudiantes, maestros, padres de familia y comuneros. Se decreten, pues, las medidas de protección necesaria y defensa de los derechos humanos y, en su caso, se proceda a la emisión de recomendaciones para el fincamiento de responsabilidades e imposición de sanciones contra aquellos servidores públicos que hayan tenido participación en los hechos bajo una actitud indebida y nefasta de abuso de autoridad, que deben desaparecer de la vida pública y social de Michoacán escenarios de represión y violencia social, pues ya lo decía el ilustre ideólogo michoacano que tenemos a nuestra izquierda: es hablándonos y no matándonos como debemos entendernos. Por lo que desde esta máxima tribuna, el Partido de la Revolución Democrática, pedimos un alto y un cese a la represión estudiantil y social, y que se frene el uso de la fuerza pública para reprimir los movimientos sociales. Desde aquí llamamos al gobierno federal y al gobierno del Estado, a través de los titulares del Ejecutivo, secretarios de Gobernación y de Gobierno, secretarios de Seguridad Pública y procuradores de justicia respectivamente, en el ámbito de sus competencias, para que se garantice un trato humano digno a los estudiantes que hoy siguen detenidos, ya que nos comunican los familiares de los que siguen encarcelados que están golpeándolos y presionándolos para que se declaren culpables. Para quienes exigimos, compañeros, compañeras, se exige el respeto de sus garantías de legalidad y seguridad jurídica, procediendo a su liberación inmediata, así como la instalación de una mesa de diálogo permanente con los normalistas que permita arribar a la solución de sus demandas. Tiripetío vive, compañeros, la lucha sigue.